Otra de las variables que genera una perturbación en el equilibrio, teniendo en cuenta las leyes o el principio de Le Chatelier, es justamente la temperatura. En esta clase hablaremos sobre ello. Resulta que nuestra constante de equilibrio o nuestro valor K va a variar por las concentraciones de temperatura. Entonces vamos a identificar que tenemos dos tipos de reacciones. Las reacciones de tipo exotérmico y las reacciones de tipo endotérmico. Recordemos que una reacción exotérmica ocurre cuando A más B en el equilibrio me va a generar C más D y ojo acá, más calor. Cuando esto pasa, la entalpía del sistema, o es decir, la variación de la energía, es negativa porque se está liberando calor. Y lo opuesto ocurre en las reacciones endotérmicas. Así que en este tipo de reacciones se va a requerir calor para que ocurra la reacción. De esta forma, calor más A más B en el equilibrio me generará C más D. Y aquí la variación de la entalpía será positiva. ¿Por qué? Porque se consume calor, así que esta variación de energía será más grande. O bueno, más positiva, ¿listo? Entonces vamos a mirarlo de la siguiente manera. Este acá es nuestra reacción de tipo 1 y reacciones de tipo 2. ¿Qué ocurre con las reacciones de tipo 1? Nuestras constantes en el equilibrio, ¿listo? Aquí a una mayor temperatura y aquí a una menor temperatura. En las reacciones exotérmicas, la reacción procederá en el sentido de derecha a izquierda, donde haya una mayor temperatura, ¿listo? Entonces, ¿qué implica esto? El incremento de la temperatura, ¿listo?, va a desplazar hacia la izquierda a fin de liberar el calor extra. Recordemos que las reacciones exotérmicas liberan calor. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura en este tipo de reacciones, el equilibrio tiene que desplazar ahora sí o liberar dicho calor, y eso únicamente lo va a lograr hacia la formación de los reactivos. Entonces pensémoslo de la otra manera. Si nosotros disminuimos la temperatura, se va a restituir el calor, por lo tanto la reacción se va a dar de forma directa. Pero veamos qué pasa en el caso número 2. Vamos de una constante de equilibrio a una menor temperatura hacia la constante de equilibrio a mayor temperatura. Entonces, en este sentido, la reacción sí va a desplazarse hacia la derecha, donde haya mayor temperatura. Por lo tanto, si nosotros incrementamos la temperatura, la reacción va a desplazarse hacia la derecha, pero si hacemos un decremento de la temperatura en un proceso exotérmico, pues la reacción va a irse hacia la izquierda, hacia la formación de reactivo. Resulta que hay una ecuación que nos permite establecer estas variaciones de la temperatura, que es la ecuación de Van Hoff. ¿Qué nos dice esta ecuación? Bueno, simplemente nos establece que el logaritmo natural entre la constante de equilibrio a una temperatura 2 entre la constante de equilibrio a una temperatura 1 es igual a la variación de la entalpía respecto a la constante R, todo esto multiplicado por el diferencial de la temperatura 1 menos la inversa de la temperatura 2. Entonces, esta ecuación es importante si nosotros llegamos a conocer o sabemos, por ejemplo, la constante de equilibrio a una temperatura dada, ¿listo? Y también si nosotros conocemos esta variación en la entalpía. Si eso pasa, nosotros podemos llegar a estimar cuál es la constante de equilibrio a una temperatura 2, ¿listo? Cuando justamente tenemos ese referente de temperaturas. Entonces, ojo a esto, esta reacción va a ser importante, o esta ecuación es indispensable si tenemos los deltas de la entalpía, si conocemos la constante de equilibrio a una temperatura conocida, a una temperatura T, y si adicional a eso nos dan una temperatura número 2, ¿listo? Sabemos la número 1 y nos dan la número 2. Con eso, conociendo estas tres variables, ahí sí nosotros podemos calcular la constante de equilibrio a la temperatura 2, ¿listo? A una temperatura cualquiera. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Tenemos el nitrógeno
El nitrógeno gaseoso va a reaccionar con oxígeno gaseoso para dar la formación de monóxido de nitrógeno, ¿listo? Este también en estado gaseoso. Entonces, vamos a denotar que esto está en estado gaseoso, por lo tanto vamos a manejar la constante de equilibrio como su Kp, es decir, la constante en presiones parciales del equilibrio. Así que, ¿qué sabemos? El Kp de esta reacción es igual a 4.4 por 10 a la menos 31. La temperatura 1 es igual a 298 Kelvin. También nos da el ejercicio el delta de la entalpía, que es de 180.5 kilojoule mol. El delta de entalpía es positivo, por lo tanto esta es una reacción de tipo endotérmica. Y bueno, ya nuestro objetivo es hallar la constante del equilibrio a una temperatura 2, que es de 2400 Kelvin. Entonces, listo, conocemos el delta de entalpía, lo conocemos la constante de equilibrio a una temperatura 1, nos la dan acá, listo, y pues nos piden una temperatura 2, en este caso 2400 Kelvin. Así que sencillamente lo único que vamos a hacer es reemplazar en nuestra ecuación de Van Hoff. ¿Y a qué es igual eso? El logaritmo natural de la constante a la temperatura 2, que es la que queremos hallar, dividido entre la constante de equilibrio de la temperatura 1, que en este caso es de 4.4 por 10 a la menos 31. Todo esto es igual a la entalpía, 1805, vamos a dejarlo expresado en unidades de joules, ya que R la tenemos pues también expresada en joules, que es de 8,314 joules mol por Kelvin. ¿Listo? Y esto lo vamos a multiplicar. 1 sobre la temperatura 1, nuestra temperatura 1 son 298. Y esto menos 1 sobre la temperatura 2, la temperatura 2 en este caso son 2400 Kelvin. ¿Listo? Y ya sencillamente vamos a despejar este valor. Entonces, el logaritmo natural de KT2 dividido entre 4.4 por 10 a la menos 31 es igual, todo este valor de acá me da 63.8. Entonces, por propiedades de los logaritmos naturales, tenemos que elevar ambas partes de la ecuación a la e, ¿listo? A la Euler. De esta forma vamos a anular el logaritmo natural. Así que nos queda que el KT2 dividido entre 4.4 por 10 a la menos 31 es igual a e elevado a la 63.8. Y esto es igual a un valor de 5.1 por 10 a la 27. ¿Listo? Solo la e, ojo con eso. Entonces, ahora sencillamente lo que vamos a mostrar es que la constante de equilibrio a esa temperatura 2, ¿a qué será igual? A esta parte de acá, es decir, a 5.1 por 10 a la 27, todo esto multiplicado por ¿cuánto? Entonces, este que está dividiendo va a pasar a multiplicar, es decir, por 4.4 por 10 a la menos 31. Y la constante de equilibrio a una temperatura 2 a partir de la ecuación de Van Hoff nos da un valor de 2.246 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Y con esto hemos terminado el ejercicio. Notemos que si nosotros llegamos a tener dos temperaturas diferentes y conocemos sus entalpías y la constante de equilibrio, podemos hallar su segunda constante de equilibrio de manera sencilla. Solo es reemplazar nuestros valores en la ecuación. Recuerden, en esta clase trabajamos reacción endotérmica, exotérmica y cómo es su variación respecto a la constante de equilibrio. Adicional a eso, vimos la ecuación de Van Hoff para establecer la relación o diferencia entre dos temperaturas, teniendo en cuenta